Bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a este su canal, Ministerios Reino y Avivamiento. Y hoy vamos a tener un tema pero muy importante para nuestras vidas en la parte como guerreros del Dios Altísimo. Y antes de empezar, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones. Oramos, Señor, sabiendo que tenemos la victoria en ti, Señor, sabiendo que todo está en tus preciosas manos. Declaramos en el nombre de Jesús que este tiempo va a ser un tiempo de gloria, un tiempo poderoso para poder aprender más sobre el tema de guerra espiritual. Atamos a las tinieblas en esta hora, Señor. Declaramos que tu manto de poder, de unción, tu misericordia, tu gracia y tu amor está sobre nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de poder seguir aprendiendo y queremos poner en práctica todo lo que aprendamos, Señor. Te damos toda la gloria. Espíritu Santo, desciende con fuego y con poder en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos nosotros un compromiso muy importante con nuestro Padre, con Dios, de que seamos nosotros verdaderos guerreros, verdaderos hijos e hijas de Dios que caminan en su poder y en su autoridad. Y hoy vamos a entrar en un tema muy importante porque vamos a entrar prácticamente a conocer la zona de combate. Y vamos a ver nosotros cómo vamos a tener esta batalla precisamente en el mundo con la carne y con el diablo. Entonces vamos a ver esa zona de combate, vamos a ver cómo vamos nosotros lidiar precisamente con cada una de estas tres situaciones que son nuestros enemigos precisamente: el mundo, la carne y el diablo. Y vamos nosotros a la palabra, al libro de Romanos, capítulo 6, verso 6. Y dice la palabra de Dios, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vemos nosotros esta cita bíblica poderosa para nosotros porque dice aquí, sabiendo esto, o sea, nosotros ya tenemos que saberlo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, el viejo hombre se está refiriendo a la persona del pasado. La persona nueva, la nueva criatura, se refiere cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando dejamos entrar a Cristo a nuestra vida y cuando empezamos a servir a Cristo. Cuando decidimos apartarnos del pecado, estamos crucificando nuestra carne, estamos crucificando al viejo hombre. Y el viejo hombre no puede volver a dar otra vez vida en nuestras cosas que hacemos, porque entonces estaríamos en un problema muy serio y muy grande. El viejo hombre, la carne vieja, el viejo hombre tiene que ser crucificado y tiene que ser sepultado y ahí se tiene que quedar. Por eso dice la Escritura, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. En efecto, el pecado tiene que ser destruido porque si no está ese pecado destruido en nuestras vidas, entonces no podemos ser nosotros justificados. Porque acuérdate que Cristo nos justificó por nuestros pecados cuando los declaramos, pero si nosotros seguimos pecando de continuo y nosotros no estamos arrepintiéndonos de esos pecados, entonces no hay justificación. Por eso es algo tan importante para nosotros entender en este tema el sentido que tiene precisamente el que estemos nosotros caminando en santidad, porque eso es lo que está pidiendo nuestro Padre, eso es lo que Jesús nos vino a enseñar, precisamente a caminar en santidad y de que sí es posible poder caminar en santidad. Por supuesto que tenemos nosotros que ser instruidos, por supuesto que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque nadie va a poder hacer las cosas
que tenemos que hacer nosotros y que nos corresponden a cada uno de nosotros. Somos responsables cada uno de nosotros de la manera que estamos creciendo en espíritu, de la manera que estamos nosotros conectándonos con nuestro Padre, de la manera que estamos viendo el combate en la guerra espiritual, de la manera que el Espíritu Santo pues está ministrándonos, pero somos nosotros los únicos responsables de que podamos tener un crecimiento poderoso. Entonces vemos nosotros en esta cita, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, el diablo quiere que tú y yo estemos siendo los sirvientes precisamente de él. Y lo podemos hacer, si es el caso, cuando estamos pecando. Automáticamente le estamos sirviendo al diablo, porque el diablo es pecador. El diablo precisamente busca cómo meternos en situaciones para que tú y yo caigamos, nos equivoquemos y pequemos. Pero aquí la palabra, la escritura dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Entonces, si tú y yo ya fuimos justificados de pecado, entonces tenemos nosotros la mente de Cristo, tenemos nosotros una visión gloriosa, muy diferente de las cuestiones espirituales, y vemos nosotros el combate espiritual entonces de una manera muy poderosa, porque el Espíritu Santo es el que nos lo está mostrando. Vemos nosotros que hemos sido llamados obviamente para que nosotros como hijos de Dios apliquemos las estrategias. Ya tenemos el plan de batalla de Dios, ya tenemos nosotros definido quién es el enemigo, el territorio que tenemos que ir avanzando, ya tenemos las armas de luz, ya tenemos la armadura de Dios, ya tenemos el arma poderosa del nombre de Jesucristo, ya tenemos las ofensivas y defensivas, ya tenemos el poder de atar y desatar en el nombre de Jesús. Entonces estamos viendo que ya con todas esas armas que tenemos nosotros, tenemos ya una estrategia definida entonces para poder ir avanzando. ¿Y cómo vamos a ir avanzando? En el combate precisamente, en estas zonas que podemos nosotros ser obviamente peleando, porque el enemigo va a querer que nosotros estemos enfocados más en el mundo, más enfocados en la carne o más enfocados en el pecado. Entonces tenemos nosotros que entender que las estrategias de Satanás son estrategias en las cuales pues quiere confundirnos, quiere que tú y yo estemos atemorizados. Y vemos nosotros que la estrategia del enemigo quiere cubrir territorios. Quiere cubrir el territorio de tu mente, de tu corazón, de tu familia, de tus finanzas, de tu matrimonio. Él quiere tomar control, pequeño control, porque así empieza, tomando pequeño control, para después controlar por completo todo lo que esté a nuestro alrededor. Por eso tenemos que tener estrategias, que es las cuales vamos a empezar a ver nosotros. Y en este versículo que acabamos de ver de Romanos capítulo 6, versos 6 y 7, nos muestra que debemos nosotros crucificar nuestra carne, que el viejo hombre no tiene que volver a renacer. Tenemos nosotros que ser obviamente justificados por el pecado y no volver a cometer esos pecados. Vemos nosotros que la estrategia de Satanás está organizado obviamente en puntos importantes para ganar victoria en nuestras vidas. Y nosotros sabemos, porque Pablo nos dice que no estamos exentos de las acechanzas del diablo. Y lo vemos nosotros en las escrituras en el libro de Efesios 6:11, que dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que nosotros tenemos que estar firmes primero en Cristo, en la palabra, para que podamos nosotros estar fortalecidos, y entonces al estar firmes podemos nosotros entrar en esa parte de batalla espiritual contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza significa engaños, y el diablo es lo que busca, es lo que hace. Acuérdate que Satanás es el padre del engaño, de la mentira. Y entonces de esa manera él puede engañarnos a través de una palabra que escuchamos y que la transgiversó, a través de algo que no era lo que teníamos que haber tomado como decisión. Hay muchas situaciones, pero tenemos que tener un discernimiento espiritual. Y ese discernimiento es a través del Espíritu Santo. Él nos va a mostrar al Espíritu Santo las cosas que sí tenemos que hacer, los momentos que tenemos que avanzar, los momentos que tenemos que orar, obviamente, en la estrategia que Dios nos vaya dando. Las acechanzas de Satanás son estrategias engañosas de los ataques que está ejerciendo una y otra vez
el enemigo llamado Satanás. Satanás ocupa, acuérdate, a sus huestes de maldad. ¿Para qué? Para que esas acechanzas sean cada vez más fuertes. Cada vez que tú te metes a orar, cada vez que tú te metes a ayunar, cada vez que tú te metes más en la presencia de Dios, obviamente los ataques van a venir fuertes a nuestras vidas, pero tenemos que resistir. Tenemos nosotros que resistir precisamente firmes, como Pablo nos indica, contra las acechanzas, contra los engaños, contra esos ataques que pudieran venir a nuestras vidas. Pero si nosotros estamos en una postura de obediencia, en una postura de santidad, caminando firmes en fe, con la armadura de Cristo, cubriéndonos con la sangre de Cristo, entonces vamos a tener una vida victoriosa. Todos los días tenemos que estar guerreando. Entonces, las contraestrategias de Dios son muy importantes porque la palabra misma de Dios nos da las respuestas para cómo contrarrestar los ataques del enemigo. Y nosotros como creyentes obviamente no estamos indefensos porque Dios no nos ha dejado indefensos. Dios nos ha mandado a su Santo Espíritu, que nos va a ayudar precisamente en que nosotros podamos caminar como debemos de caminar. Las indicaciones nos las tiene que dar el Espíritu Santo. En la palabra de Dios está provista obviamente todo el manual de vida, porque acuérdate que la palabra de Dios es un manual de vida. El manual de vida donde nos dice qué podemos hacer, qué no debemos de hacer, qué es lo que el Señor quiere, qué necesita el Señor de nosotros, qué anhela el Padre de nosotros, cómo el Espíritu Santo se mueve en la vida de los creyentes, cómo Jesucristo vino a dar su vida a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Entonces vemos la gloriosa manifestación de Dios en nuestras vidas, la maravillosa manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra, cuando Jesucristo caminó aquí y estuvo con los discípulos enseñándoles y guiándolos. ¿Para qué? Para que todas esas enseñanzas que están escritas en este manual precioso que es la Biblia, nosotros tuviéramos acceso. Pero ese acceso solamente lo podemos tener los que estemos obviamente con esa regeneración en nuestro corazón y los que estemos obviamente caminando en santidad y estemos en obediencia, porque entonces la palabra de Dios no va a poder ser revelada a los corazones si no están correctamente bien delante de los hijos de Dios. Vemos nosotros que la palabra también de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11: para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira, la palabra maquinaciones significa pensamientos o propósitos. Precisamente uno de los propósitos del diablo es pues ejercer presión sobre nosotros, porque dice la palabra, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros. ¿Qué ventaja podría sacar Satanás sobre nosotros? Pues hablando obviamente en nuestras vidas, algo que estemos nosotros dejando una puerta abierta, un pecado no confesado, algo que esté en nuestro pensamiento, en nuestra mente, algo que no hayamos entregadole a Dios en oración. Esas son situaciones, precisamente ventajas en las cuales el diablo puede tomar sobre nosotros y puede obviamente atacarnos. Por eso es específica la palabra de Dios en 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, sus pensamientos, sus acciones del diablo van a ser obviamente engarzadas, van a ser dirigidas en base a lo que nosotros estemos haciendo. Pero ¿qué tal si tú y yo estamos caminando rectamente? En obediencia, en santidad, nos estamos obviamente alimentando con la palabra de Dios, nuestra fe está creciendo, nuestro espíritu está muy fuerte. Entonces el diablo, ¿qué ventajas va a tener? Ninguna. Entonces el diablo va a tener que atacar a personas que estén a nuestro alrededor débiles en la fe. Pero tú y yo tenemos que estar obviamente listos, firmes, tenemos que estar fuertes. ¿Para qué? Para poder ayudar a los otros, para poder orar por los demás, por nuestro matrimonio, familia, hijos, iglesia, etcétera. Pero si nosotros no estamos primero fortalecidos, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás? Por eso es tan importante la contraestrategia. Si el enemigo tiene una estrategia y nos está atacando, bueno, nosotros ya estamos con la contraestrategia, que es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos va a mostrar qué debemos de hacer en cada situación. Es decir, cada situación es diferente, cada ataque es diferente, cada situación que el diablo está ejerciendo fuerza o ataque sobre nuestras vidas se maneja de diferente manera, porque en un momento dado Dios puede darnos una orden de solamente orar, solamente ayunar un tiempo, echar fuera algún espíritu demonio que esté oprimiendo. Pueden ser muchas situaciones, pero solamente el Espíritu Santo es el que nos lo puede revelar. Pero hemos visto hasta ahorita
la gran importancia que tiene precisamente esta batalla que se vuelve algo tan importante para nuestras vidas. Y esta parte de la Biblia que te mencionaba, que contiene todas las estrategias, pues tiene toda la verdad para nosotros. No podemos nosotros hacer algo más porque estaríamos equivocándonos, pero si hacemos lo que la palabra de Dios está diciéndonos, el Señor nos está revelando, el Espíritu Santo, entonces vamos a poder caminar nosotros poderosamente y vamos a tener la victoria en nuestras vidas. La palabra enfrentar significa actuar en oposición. Significa impedir, derrotar o frustrar. Eso significa enfrentar. Es decir, que tú y yo tenemos que enfrentar las cosas, obviamente, que vengan en ataques, porque no estamos exentos a esas acechanzas, maquinaciones que tiene el diablo contra los hijos de Dios. Acuérdate que el diablo odia a los hijos de Dios y odia todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces tú y yo estamos en una posición de ataque. Siempre vamos a estar en una posición de ataque porque el diablo nunca va a estar quieto. Él no está quieto, sabe que le queda poco tiempo, por eso es que él está trabajando a marchas forzadas. Pero es cuando tú y yo estamos creciendo en estos temas de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, estamos siendo ministrados poderosamente por el Espíritu Santo y entonces de esa manera vamos a poder nosotros tener esa autoridad que necesitamos delante de las situaciones que se nos puedan presentar. Vemos nosotros que la estrategia de Satanás obviamente está en el mundo y está en la carne. Y Satanás opera mediante el mundo, como dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo primero que tú y yo tenemos que saber. De quiénes somos, a quién le pertenecemos. Nosotros somos de Dios, pero sabemos que el mundo está bajo el poder del maligno en este momento, porque toda la gloria, toda la honra le pertenecen a nuestro Padre. Él ha creado los cielos, la tierra, le pertenece todo. El diablo, en un cierto punto que le permitió Dios al diablo estar aquí en la tierra y tomar un tiempo de posesión sobre la tierra y sobre las personas obviamente que no tienen a Cristo en su corazón, pues ese es el objetivo de la guerra espiritual, que nosotros podamos nosotros ayudar también a otros que no tienen a Cristo en su corazón porque sus almas obviamente están en peligro. Nosotros ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Precisamente no puede tomar nuestras almas el diablo y por eso se enoja tanto, porque aquí es una guerra precisamente en quién gana más almas, porque acuérdate que las almas es lo más importante para Dios y entonces el diablo lo vuelve lo más importante para él en su mente, para poder traer precisamente el pecado al mundo y que el mundo esté empecinado obviamente a la apostasía, al pecado, a la avaricia y a todos los pecados y a todos los espíritus malignos que pueden estarse moviendo con toda plenitud. Pero sabemos nosotros que el Espíritu Santo es poderoso. Sabemos que nuestro Padre que está sentado en el trono es poderoso y nos ayuda, su mano está extendida, su mano es poderosa, es un gigante que está delante de nosotros y vamos avanzando junto con él, pero necesitamos tener la certeza, necesitamos tener fe, necesitamos ser sinceros, humillarnos delante de la presencia de Dios para que nos examinemos de cómo estamos nosotros y seamos un buen ejemplo, como la palabra de Dios refiere el ejemplo del publicano y del fariseo. ¿Recuerdas que el fariseo se daba sus golpes de decir que no era como los demás, mentirosos, pecadores, que sí ayunaba, que daba sus diezmos? Pero eso era en lo exterior, porque en el interior el fariseo obviamente pues eran sepulcros, como Jesucristo lo refirió, y les dijo a ellos, por fuera están, pues se ven limpios, pero por dentro están sucios. Y el publicano obviamente lo que hizo fue pues tirarse, humillarse y no poder levantar los ojos al cielo y decirle, Padre, sé propicio a mi pecado, porque él sabía que él precisamente era pecador. Pero esa oración fue la poderosa que Dios aceptó. Y vemos nosotros que necesitamos ser humildes delante de la presencia de nuestro Padre. Necesitamos nosotros crucificar esta carne que tenemos todos los días y que el viejo hombre no renazca nunca más, porque el diablo entonces tomará ventaja, como leímos nosotros en 2 Corintios 2:11. Todas las ventajas que pueda tener el enemigo sobre nuestras vidas tenemos que quitarlas. ¿Para qué? Para que no pueda él tomar esas ventajas sobre nosotros. Vemos nosotros que también Satanás es
llamado en la palabra de Dios el príncipe de este mundo, y sabemos nosotros que en este momento está permeando en todas las naciones del mundo, en muchas ideologías. Vemos nosotros cuántas religiones no hay, cuántas personas están haciendo doctrinas nuevas. Están haciendo una mezcla de cosas, de situaciones que están engañando a las personas, porque las personas están en esa ignorancia y el pueblo de Dios se perdió. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. La ignorancia, la falta de entendimiento de las escrituras es lo que obliga precisamente a que el diablo tome ventaja. Y las personas que no conocen la guerra espiritual, las personas que no conocen la verdadera palabra de Dios escrita, precisamente pues van a tener muchos problemas y van a seguir al mundo, van a seguir a las personas, van a seguir obviamente a deidades, van a seguir las personas, a gente obviamente que va a endulzar los oídos, pero ya estamos cansados de eso, porque lo que Dios está buscando es la manifestación de los hijos de Dios aquí y ahora. Necesita que tú manifiestes la gloria de Dios en tu trabajo, en tu negocio, en tu propia vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en todo lo que tú y yo estemos en nuestro alrededor. Esa es una estrategia poderosa de que las personas, de que el mundo vea lo que Dios ha estado haciendo contigo y conmigo, y que demos un testimonio poderoso de que Dios está vivo. Dios no está muerto, Dios sigue vivo, Jesucristo está vivo, el Espíritu Santo está vivo y está con nosotros para darnos precisamente estas enseñanzas y darnos precisamente el poder que Dios tiene para sus hijos. Vemos nosotros ejemplos, obviamente, que Satanás es el engañador de las naciones, como lo habla el libro de Apocalipsis capítulo 20. Verso 3 y 7. Vemos nosotros cómo Daniel en el capítulo 10 se identifica el poder demoníaco cuando es obviamente atacado sobre esa parte de Daniel por lo que iba a recibir de revelación. Y hubo obviamente este estorbo por parte del diablo en la oración, pero Dios poderosamente lo defendió. Vemos nosotros que necesitamos tener fe, tenemos que seguir adelante. Dice la palabra de Dios que el mismo diablo está como león rugiente. En Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar el diablo? Pues a los que no tengan firme la fe, las escrituras, la palabra de Dios en sus vidas. Y cuando estamos hablando del león rugiente, se ilustran obviamente tácticas abiertas por parte del diablo, y estas las va a utilizar obviamente para atacar a la iglesia de Cristo. Segunda de Corintios 11, 14 y 15 dice: y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, si nosotros vemos las obras de muchas personas, vamos a ver el fin que tienen ellos, que el diablo está operando en esas personas, en esas religiones. Porque acuérdate que aquí no hablamos de religión, hablamos de relación. Cristo no es religión, Cristo es relación. Y de esa manera entendemos nosotros que la única doctrina que tenemos es la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que le aumenta, hay mucha gente que quiere combinar cosas de aquí y de allá solamente para sus propias concupiscencias, como dice la palabra de Dios, para tener cosas, dinero, etcétera. Lo que tú y yo ya sabemos, pero ya estamos cansados de ello. Estamos necesitados urgentemente de ese avivamiento poderoso en cada hijo de Dios, para que nosotros podamos hacer frente en este combate contra el diablo, contra la carne y contra el mundo. Sabemos nosotros que estamos firmes porque tenemos a nuestro Padre y estamos aprendiendo poderosamente. Yo sé que estos temas están siendo de mucha bendición para tu vida, así que ponlos en práctica, por favor. Compártelos con más personas porque van a ser de mucha bendición. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo glorioso. Gracias, Padre, por mostrarnos precisamente este tema tan importante sobre las acechanzas del diablo, sobre todo lo que tenemos nosotros como obstáculos, precisamente que estamos viendo nosotros esa zona de combate. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos, porque sabemos que tenemos tres enemigos, que es el diablo, la carne y el mundo, y en el nombre de Jesús los quebrantamos para que podamos nosotros lidiar poderosamente. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has dejado
quitado, Señor mío, poderosas enseñanzas y quebrantamos al viejo hombre, Señor. Crucificamos la carne para que tú, Señor, seas en nosotros y podamos caminar poderosamente en esta tierra y cumplir nuestro propósito. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que es de mucha bendición estos temas que estás recibiendo, así que te invito a que te suscribas a nuestro canal Ministerios Reino y Avivamiento y le des clic en la campanita, lo compartas con muchas personas. Recuerda que de gracia recibimos, entonces de gracia también nosotros damos. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.